Sí, bueno, muy buenos días a todos. Buenas tardes, perdón, ya. Este día les damos la más cordial bienvenida al Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el marco del Día Mundial del Agua, que es el día 22 de marzo. Hemos preparado con el maestro Gabriel Lalo una conferencia que nos viene amablemente a dar aquí a este museo, que es Usos y Manejo del Agua, una visión desde los Altos Orientales de Chiapas. El arqueólogo Gabriel Lalo es investigador adscrito al Centro INAH Chiapas y director del proyecto Tenam Puente desde hace varios años y tiene un vasto conocimiento sobre la región de la meseta comiteca. Entonces, sin más, damos la bienvenida al arqueólogo Gabriel Lalo, le agradecemos mucho su presencia. ¿Qué tal? De antemano, muchísimas gracias por su asistencia. Créeme que es alentador tenerlos aquí y sobre todo, como siempre lo he hecho, muchísimas gracias a todos aquellos que nos siguen a través de las distintas redes sociodigitales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A todos ellos, muchísimas gracias. Efectivamente, mañana es el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, aunque está dedicado precisamente a los glaciares. Hay que recordar que Chiapas tiene un gran potencial, recursos hídricos increíbles, pero también es importante recordar que estamos suscritos a la Agenda de Desarrollo 2030 y uno de los puntos importantes es el número 6, que dice que algo que ya sabemos, el agua es un derecho humano, pero también es un reto la conservación y la distribución. Hay todavía muchas familias, muchos colonias, poblados que no tienen esta agua en sus comunidades o ahora sí que directamente a las casas. Entonces, creo que es importante reflexionar sobre la importancia del agua. En esta ocasión me he permitido preparar algunos temas relacionados con esto desde los Altos Orientales de Chiapas. Ahorita nos vamos a ubicar muy bien. Solamente quiero hacer un par de consideraciones. Quizás algunos o muchos de ustedes sabrán ese texto famoso de Vandana Shiva sobre las guerras del agua, donde decían que el siglo XXI las guerras ya no serían libradas por otra cosa, sino principalmente por el control del agua, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces sucede, e incluso hasta en las grandes ciudades, las guerras por el agua. Bueno, vamos a ubicarnos rápidamente donde estamos situados. Los Altos Orientales es una región cultural que definió Carlos Navarrete hace ya muchos años. Él consideraba que esta región tiene ciertas características por las cuales la podría agrupar en los Altos Orientales de Chiapas. Económicamente, los que conocen las regiones económicas de Chiapas, estamos situados en la 15ª, la meseta comiteca Tojolabal es la región económica. Culturalmente es los Altos Orientales de Chiapas y estamos precisamente fisiográficamente en el extremo oriental de la altiplanicie de Chiapas. En estos Altos Orientales, como culturalmente lo llamó Carlos Navarrete, atinadamente, sobre todo basándose en algunas características del periodo clásico, pues pueden ver ustedes ahí que engloba diferentes sitios arqueológicos. Entre los abiertos al público podemos considerar Tenam Puente, Chincultic y Lagartero, aunque hay numerosos sitios arqueológicos. Tan solo el municipio de Comitán registra 96 evidencias de vestigios arqueológicos, tan solo el municipio de Comitán aproximadamente. Entonces es una zona que abarca varios municipios. Una parte también está centrada en la altiplanicie de Chiapas, pero también, como dice Carlos Navarrete, incluye hasta la bajada después del Salconejá, el río Salconejá, hacia Altamirano y hacia la depresión central. Por eso este mapita que ven ustedes ahí, pues están situados los sitios arqueológicos principales. Colindamos con la frontera o con la República de Guatemala. La mayor parte de estos asentamientos que se pueden visitar, les repito, pertenecen al periodo clásico, el clásico tardío al posclásico temprano, ¿no? Destaco solamente Tenam Puente, Chincultic y Lagartero, entre otros. Es importante reflexionar también que en el caso de la meseta comiteca específicamente, pues la única corriente permanente que existía es el famoso Río Grande, que atraviesa una gran parte de la meseta, de los llanos de Comitán, y de ahí vamos a encontrar, por la misma formación kárstica que presenta la zona, también hay corrientes subterráneas, cuevas, ojos de agua,
también hay cenotes. Y por supuesto, lo que destaca es las lagunas de Montebello. Hace un par de años abordé algo sobre la arqueología del Río Grande, por lo cual no repetiré algunas cosas, aunque sí las vuelvo a retomar porque me parecen importantes. Esta meseta de los Altos Orientales pues tiene una ocupación desde el periodo preclásico, como lo he mencionado en otras ocasiones, tiene una afiliación mijes-oqueana de acuerdo a las características cerámicas que se comparten mucho con la vecina depresión central. Y estas dos imágenes que ven aquí, una se exhibe en el Museo Arqueológico de Comitán, que ambas fueron trabajadas por Carlos Navarrete. Uno dice es el altar de Silvan Nahab, la otra es uno de los monumentos de Chincultic, precisamente. La importancia de esto, ¿por qué los incluye aquí? Porque son cuestiones que aluden al agua. Carlos Navarrete había mencionado en el caso del altar del Silvan Nahab, él tiene una interpretación de cómo hay cuestiones en esta imagen del altar Silvan Nahab que pueden relacionarse incluso con culto a las cuevas, ¿no? Y el otro, que es un monumento preclásico, dice también, muestra algunos rasgos que nos recuerdan al estilo izapeño, ¿no? Entonces, vean ustedes que desde el preclásico, y si revisásemos toda la distribución del patrón de asentamiento, pues hay una preferencia, como en todos lados, a orillas de ríos y fuentes de agua, ojos de agua, ¿no? En el caso del territorio tojolabal, actualmente, para los tojolabales, todo tiene vida. Las piedras, las montañas, las cuevas y el agua, por supuesto, también tiene vida. Todo tiene vida. Y es importante destacar porque actualmente las comunidades tojolabales realizan cuatro romerías, 4 peregrinaciones coanel a los lugares tanto celtales como chuf. En el caso que viene muy pronto es la visita a Santo Tomás Oxchuc, San Bartolo en Carranza, que son los mismos tojolabales, son peticiones de lluvias, ¿no? Suben hacia una montaña en el caso de San Bartolo Carranza, y también en mayo, San Bartolo en Carranza es a principios de mayo, y a finales entre mayo y junio, es una festividad movible también, es la peregrinación a Padre Eterno en la Trinitaria. Entonces son peticiones de lluvia, ¿no? Entonces, por lo mismo, por las características que tiene, y son casi, actualmente ya hay una población agrícola muy fuerte. Hay que recordar que esta meseta comiteca es el origen de una de las 64 razas del maíz, que es el maíz de la raza comiteco. Entonces vemos cómo hay toda una amplia tradición, se van transformando ciertos elementos que tienen que ver con el agua, que incluyen, espero terminar con una cuestión contemporánea, aunque hay algunos otros datos que prefiero no abordarlos porque son muy amplios y están relacionados con los centros históricos. Bueno, esto es parte del preclásico, ¿no? ¿Qué sucederá para esos años entre la transición del preclásico al protoclásico y al clásico temprano? Hemos registrado una serie de sitios arqueológicos, visitados algunos arqueológicos, que tienen preferencia a orillas de algunas lagunas o incluso algunos cenotes. Por ejemplo, que vamos a ver a continuación, ese es un sitio que está en la parte media de la cuenca del Río Grande. Es un sitio bastante pequeño, aunque lo que ustedes ven ahí es uno de los montículos más grandes. Y es interesante porque el agua tiene, si bien es cierto que químicamente tiene 2 partículas de hidrógeno y 1 de oxígeno, pero el tema del agua en el caso de la parte cultural y social, es muy amplio, ¿no? Es muy amplio todo lo que existe alrededor del agua. Y en este caso en particular, fíjense, está el montículo principal junto a una laguna. Decían, uno de los pobladores decía ahí, esta agua, pues muchas veces se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? Sí, se ha secado la laguna y se ha ido. Dice, pero ¿por qué? Porque mucha gente también desea el agua. Y entonces han venido rayos y con la fuerza del rayo rompen el tapón y se va el agua, aunque el agua regresa. Este asentamiento parece ser que está fechado al finales del preclásico. Como ustedes pueden ver ahí, es una zona muy agrícola y tiene una población quizás como del 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Este es el único montículo mayor que tenemos registrado hasta ahorita.
no hemos realizado ningún otro tipo de trabajo salvo tratar de ubicarlo dentro de la cuenca. Está muy cercano a otro sitio arqueológico del periodo clásico, que es el Cerro Chentón. Y otra de las características particulares, bajando hacia la depresión central, quizás muchos de ustedes habrán visitado el famoso centro ecoturístico de Uninahap, y allí hay la famosa cueva de Coilá, y digamos, este sitio ya había sido recorrido por Ray Matini y Diane Gur. Ellos publicaron un trabajo que me llamó mucho la atención cuando comenzamos a trabajar Tennant Puente hace ya muchos años, porque ellos abordaron algunas cuestiones en su trabajo de agricultura de 1979, cosas que tenían que ver con las terrazas y el agua en un sector tanto de la depresión central como de la meseta comiteca. Y habían mencionado brevemente la presencia de este sitio arqueológico. Esta laguna de Coilá, arriba en la sección superior, está un sitio arqueológico que también fue recorrido por el arqueólogo Akira Kaneko en 1994, y de acuerdo a la distribución y el patrón de asentamiento que tenía, pues está fechado en el clásico tardío, quizás por ahí de entre el 700 y 900 después de Cristo aproximadamente, ¿no? Es importante mencionar que en este sector donde está este centro ecoturístico y la laguna de Coilá, si nosotros vamos hacia el norte de esta laguna, pues ya comienzan las estribaciones y subimos inmediatamente hacia Tennant Puente. Hay numerosos sitios, numerosos asentamientos que están ubicados así, en estas características, alrededor de lagunas. Y el caso más conocido es quizás Chincultic, ¿no?, donde inicia el área, las lagunas de Montebello. En este caso de Chincultic ya había sido trabajado desde los años 60 y bueno, uno de los trabajos pioneros también de la arqueología subacuática es lo que se hicieron ahí con el Museo de Milwaukee, el INA y la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo, del cual Roberto Gallegos pues dio a conocer en un texto importantísimo sobre el culto al agua en Chincultic, ¿no? Abajo, en la parte baja de la acrópolis de la zona arqueológica de Chincultic, está uno de los montículos preclásicos. Cuando uno ya se interna hacia la parte del complejo de lagunas, pues también vamos a encontrar una serie de sitios que tienen pinturas rupestres, otros tienen petrograbados, otros también son sitios quizás un poquito menos complejos que Chincultic, pero siguen estando en la parte de las lagunas de Montebello. Este texto en particular nos narra lo que se encontraron y lo que hicieron, ¿no? Trataron de desecar, dice, el cenote azul, no pudieron abatir el nivel freático, siempre había, lo cual les indicó que había una corriente subterránea. Actualmente, pues la gente lo utiliza, algunos lo utilizan de la parte superior, como lo ven en esta imagen, para la observación de aves, porque el cenote azul también llegan aves migratorias en ciertas épocas del año. Ahora bien, Chincultic también es de los sitios que decía Carlos Navarrete, que son como sitios puertas en el área comercial, pero la parte baja de la parte en el preclásico están ocupados a la orilla, a los costados del río, ¿no? Las excavaciones que se han hecho tanto de la Fundación como nosotros hace muchos años en un salvamento arqueológico, pues se pudo comprobar precisamente la presencia del periodo preclásico. No abordaré mucho sobre Chincultic, pero sí quiero rescatar un texto de Borelli 1968, porque él incluso lo que había publicado dice que los recorridos que habían hecho con estos buzos del Museo de Milwaukee le parecía haber encontrado una serie como de represas o diques en esta parte de las lagunas Montebello, e incluso dice algunos tenían que ver con una cuestión colonial. Está señalado ahí en círculos rojos. No sé, no he encontrado algún otro reporte que diga si se exploraron o no, aunque ellos recorrieron ese sistema lagunar. No puedo tampoco si se haya hecho algún trabajo específico para tratar de determinar con base a esos datos si pudo haber existido estas pequeñas represas o estos diques ahí en la parte de las lagunas. Solo lo pongo a consideración porque sí menciona los recorridos que hicieron, porque ellos buscaban si pudiese haber ofrendas como lo hubo en el cenote azul, en Chincultic, y quizás parte del sistema lagunar pudo haberse determinado más o menos si existían estos elementos. A la fecha no tengo algún dato en particular, ¿no?
Otro de los sitios arqueológicos también que ya ha sido intervenido y excavado, ¿no?, por estos mismos investigadores, después por Sonia Rivero, es el sitio arqueológico de Lagartero, ¿no?, trabajado, ahí es donde está Lagos de Colón, un sitio y la zona visitable pues es la isla El Limonal. Los investigadores dicen que excavaron una serie de canales fosilizados que pudieron haber sido precisamente eso, para irrigar los campos alrededor. Quien conozca Lagartero y lo haya visitado en diferentes etapas del año, verá que hay ciertas áreas que de por sí son inundables de manera natural, de manera contemporánea. No puedo terminar si en la época prehispánica, quizás por las modificaciones que ha sufrido el mismo paisaje, en el caso de las lagunas, de aquí de Lagos de Colón, quizás es probable que se hayan tapado algunos drenes o se hayan desviado. La misma población hace que estas desviaciones del río Lagartero pues los conduzcan a estas pequeñas albercas que tienen en sus centros, ¿no? Pero sí es importante, si alguien quiere profundizar sobre este trabajo, me parece que es buena oportunidad para hacerlo. Lo menciono aquí, no tiene caso repetirlo sobre los canales, ¿no? Otros de los sitios arqueológicos que están ligados es precisamente la Depresión Central, o sea, últimamente como que ha sido muy, muy atractivo, que es las cascadas del Chiflón. Tiene incluso pintura rupestre y el sitio arqueológico está situado en una de las partes más altas de esta serranía. Aunque parece ser, no lo puedo asegurar, la vez que nosotros recorrimos no da precisamente la vista hacia la cascada, ¿no? Sino que están orientadas hacia la Depresión Central. Pero no deja de ser relevante porque, una vez más, solo he escogido algunos ejemplos de los múltiples que tenemos en los Altos Orientales, cómo está situado muchos de estos sitios arqueológicos en lagunas, en lagos o cenotes o asociados a cascadas, ¿no? Bien, ahora me referiré quizás un poco más concreto a la zona arqueológica de Tenán Puente. Este es los Lagos de Colón, perdón. Y este es el Chiflón. Este es el caso de Tenán Puente. Utilizo una ortofoto del INEGI porque la parte que ven ustedes en más negras es precisamente el área de cultivo, el área de humedad. El ejido Francisco Saravia es una población que tiene sus orígenes del primer cuarto del siglo XX, casi ya 100 años, y llegaron de otros lugares de las Margaritas a ocupar estos terrenos. Ellos tienen 2 temporadas de cultivo, la que va de temporal, la de riego, que ya está ahorita sembrándose, y la de temporal, que inicia a finales de mayo y a principios de junio, y utiliza las terrazas, algo que también habían revisado estos autores, Matini, y ellos habían hecho un recorrido basándose en vuelos aéreos, e incluso dice que le llamaba mucho la atención cómo Tenán Puente estaba situado en un lugar estratégico donde no hay agua, ¿no? Y eso es cierto. El ejido, incluso actualmente el ejido Francisco Saravia, cuando nosotros conocimos allá por los años 90, todavía el sistema de riego era a base de estos cántaros que vimos al principio, o con cubetas, se acudía a regar esto, por eso se llama sistema de riego. Es una zona bastante húmeda, pero es la única fuente temporal de río que tenemos ahí, no hay otra. Ya después Tenán Puente está situado en la parte alta de la montaña. Entonces, eso llama mucho la atención porque vean ustedes esta imagen. Esta es una imagen de 1945 de Richard Cube. Él hizo dos croquis, 2 levantamientos en 1945. Cuando estuvo, lo que ven ustedes en el recuadro apenas es perceptible por la copia, pero no sé si lo alcanzan a ver desde donde estén. Parece ser que fuera un pozo, ¿no? Construido con piedras. No sé si lo alcanzan a percibir de ahí, pero me llamó mucho la atención porque es algo que había registrado también Matini en los vuelos aéreos que ellos hicieron, y ellos proponían que habían visto, dice, lo que pudiera ser un pozo, pero este pozo, como lo vemos, está registrado ya desde 1945. Cuando nosotros hicimos los recorridos de superficie en Tenán, este pozo ya estaba colapsado, ya casi estaba tapado. Lo que nos decían los ejidatarios es que llegó un momento en que lo cubrieron. No lo pudimos todavía ver como ellos decían. Esta imagen de satélite del 2013, en la parte del recuadro es donde pudo haber estado el pozo, y la parte superior es la Acrópolis de Tenán.
Hay una característica muy particular que tiene esa parte baja, porque el que está como elipse, la parte como elipse que tenemos aquí, la parte que tenemos como elipse en la foto aérea, esta es una especie de reservorio, podría decir, porque cuando tiene que haber una temporada muy fuerte de lluvia y es cuando se llena. Y si la temporada es buena, permanecerá casi como 2 meses de agua, ¿no? Pero la otra, donde está el recuadro, es donde se presume que estuvo por los mapas donde precisamente estuvo. Regrésate, por favor, a donde estamos. No, adelante. Donde precisamente estaba, o está el pozo, porque así también nos lo dicen el levantamiento topográfico. Y entonces tiene una concordancia lo que habían dicho estos autores que recorrieron, o al menos en la foto aérea, porque la Acrópolis de Tenampuente tiene de por sí una pendiente natural. Una pendiente natural que cuando en las temporadas fuertes de lluvia el agua desciende y efectivamente llega una parte del juego de pelota 1 que está en la parte hasta abajo, se llega a inundar. Actualmente se llega a inundar un sector, ¿no? Pero lo que hemos visto es que sí concuerda, o sea, hay una pendiente natural que probablemente eso quizás pudo haber conducido para encauzar el agua hacia este sector, ¿no? Dentro de las excavaciones que se hicieron en el juego de pelota, en el primer juego de pelota, este juego de pelota, el primero, el que está abajo, en la parte de la Acrópolis, por las fechas de carbono 14 que se obtuvieron muy cercanas, es casi contemporáneo al que se construyó en La Esperanza, otro sitio de la cual donde se dice que procede el disco de Chincoteac. Pero ahí es precisamente, estuvieron 2 estructuras laterales y posteriormente se cubrieron, fueron ampliando los edificios, pero en las primeras, digamos como la segunda etapa de ampliación del juego de pelota, empezaron a construir un drenaje o un dren, que es lo que ven ustedes ahí apenas, donde está la flecha roja, apenas si se ve es perceptible, pero eso es una etapa. En la última etapa, en el posclásico temprano, van a cerrar este dren, lo cierran, desconozco por qué lo cierran, ni siquiera lo podemos ver ahorita, ¿no? O sea, cuando se hizo la consolidación de este sector de las estructuras laterales, nos dimos cuenta precisamente de esto, ¿no? Y entonces este dren, pues atraviesa prácticamente, va del juego de pelota hacia una plaza, va del juego de pelota hacia una plaza hundida, y esta es la característica que vamos a encontrar conforme al techo, ¿no? Es el más grande que tenemos registrado hasta ahorita, entonces cubre un área. Nos brincamos esa imagen, por favor. No sé si alcanzan a ver en la imagen donde está la planta del juego de pelota, ahí se señala en rojo apenas, está señalado donde estaría el dren, ¿no? Importante mencionar porque el juego de pelota fue construido también en parte en la roca natural, en la roca madre, y también lo modificaron. Pero les repito, en el clásico tardío, al final del clásico tardío y el posclásico temprano van a cerrar completamente, esto queda cerrado. Ahora se inunda esta parte del juego, ¿no? Aunque sí se drena de manera natural, se sigue inundando. No proseguimos la excavación a la otra plaza porque no era el objetivo en esos momentos. Desconocemos si abajo en la siguiente plaza debe de conducir y el agua hacia lo que ya era un gran pozo, ¿no? Este tipo de pozos también lo veremos representado también en la depresión central, las exploraciones que hizo la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo. Vean ustedes, la imagen que publicó la Fundación, ya lo había publicado también Mattini en 1979, por las características que vimos en el plano de 1945 de Richard Cube, parece ser que es la misma forma que tiene para el clásico tardío. Y este está en la depresión central, no dista mucho en línea recta de Tenampuente, ¿no? De hecho, parece ser que es una de las rutas que baja de Tenampuente hacia Coilá y luego de ahí baja hacia la depresión central, pero tiene casi la misma característica. Son las mismas características que, de acuerdo a la imagen, al croquis que se levantó, es lo que se tiene para Tenampuente, ¿no? Brian y Lee fecharon precisamente para este sitio hacia final del clásico tardío, ¿no? Por ahí cerca está el asentamiento colonial de Coapa. Entonces, o la ruta, ¿no? La ruta de Chiapas a Guatemala. Y eso es lo que parece ser es la misma característica que debió haber tenido en el caso de Tenampuente. Sí hubo una intención de excavarlo, más que de excavarlo, liberar la parte de escombro, ¿no?
pero no era necesario para esos años. Consideramos que no era necesario para esos años, no era el objetivo. Sí nos habíamos percatado de que existía eso, sigue estando latente. Pero fíjense ustedes, cuando llegan la gente de Sarabia platica, que eso está incluso en un relato tojolabal, la gente de Sarabia platica, dice, cuando iban los viejitos a la milpa, dice, entraban a Tenam, dice, y ellos salían con agua. Bueno, se van a la milpa porque necesitan agua para los fertilizantes o los agroquímicos. Dice, pero solamente los viejitos entraban a Tenam y salían con agua. Y hasta la fecha, esos son los únicos que saben dónde está el agua. Parte quizás de esta tradición oral, hay que recordar también lo que la gente dice que Tenam, como muchos cerros de la meseta comiteca, son volcanes de agua. Entonces quizás exista otra parte. Hay un relato tojolabal de un poblado que se llama Lomantam, en el municipio de Las Margaritas, donde el relato muy sencillo dice que pues sí, allá había agua en ese cerro de esa comunidad que no respetaron y finalmente se fue el agua, ¿no? O sea, también tiene dueño. Recordemos que lo que dije al principio, para el mundo tojolabal todo tiene vida. Y es lo que se recuerda en Tenam, que solamente los viejitos podrían entrar a Tenam y saber dónde estaba el agua y salían. Eso es lo que recuerda actualmente la comunidad, ¿no? Pero no es el único ejemplo que tenemos en la parte baja de la Acrópolis. Hay otro que está en el tercer juego de pelota, que también tiene una evidencia de un canal que baja hasta el tercer juego de pelota. Son muy pequeños, igual con techos de laja, debieron haber tenido pisos de estuco. Lo que no puedo determinar es por qué están en un sector nada más del cabezal. Si fuésemos a verlo, tiene casi el mismo desnivel ambos cabezales. ¿Y por qué está drenando hacia el otro juego de pelota, hacia el segundo juego de pelota, ¿no? Yo a veces dudo si realmente están conduciendo agua como tal, o puede ser alguna otra especie de una manera simbólica, ¿no? Y que esté relacionado. A un costado tenemos también lo que son lo que yo llamé en algún momento los baños de vapor asociados a los juegos de pelota. Esta es la imagen. El recuadro rojo dice dónde está la parte de lo que es el drenaje, pues, o el dreno, la canaleta, que sería más bien. Y hasta ahí era la parte de la consolidación llegó hasta ahí, no sabemos, al siguiente está el juego de pelota. Y entonces nos empezamos a cuestionar por qué está sucediendo estas cosas, porque ciertos edificios, cuando uno sube hasta la sección superior de la Acrópolis, vamos a encontrar el edificio 13 y 13A, que en algún momento yo llamé como la Casa Grande por los diversos tipos de elementos arqueológicos que tenemos, que está como asociado a reuniones o cuestiones de poder, precisamente, no es una cuestión habitacional, pero entre estos dos edificios hubo un momento en que también tuvo una especie de canal. Estos dos edificios tuvo una especie de canal. A la hora de realizar los pozos de sondeo, incluso uno de ellos tiene está perfectamente, tiene un enlucido, o sea, está estucado, ¿no? Y son muy pequeños. También fue tapado hacia el posclásico temprano, lo cubrieron totalmente, no lo destruyeron, lo cubrieron totalmente. Incluso cuando tratamos de encontrar la salida hacia el otro extremo, hicimos un pozo de sondeo, sí encontramos, pero no encontramos cómo debió haber terminado. Quizás en el posclásico temprano la función ya no era la misma y lo sellaron completamente, ¿no? Entonces, vean ustedes ahí, el recuadro es la planta de los dos edificios, es un corte y cómo fue sellado finalmente, ¿no? Lo que nos extraña es por qué en este espacio tan importante, tan relevante, lo hicieron incluso con estuco, pero lo taparon en el posclásico temprano, como lo hicieron en el juego de pelota, ¿no? Eso en el juego de pelota 1, ¿no? Eso también me llama mucho la atención, cómo han sufrido estas series de modificaciones. ¿Qué pasa en el posclásico tardío? Las exploraciones de Carlos Álvarez en el Valle de las Margaritas registró un sitio conocido como Los Cimientos. Después de las excavaciones, él pudo también determinar que probablemente correspondía al antiguo pueblo de Atahuistlán, que habitó aquí, y dice, bueno, precisamente estaba en una isla, y esa isla se comunicaba por medio de un puente de madera. Lo que ven ustedes en la imagen a color, apenas en el 2003 era perceptible los pilotes. Años anteriores, Carlos Álvarez había excavado
parte de esto y bueno, había podido encontrar más o menos cuál era la profundidad de esos pilotes, ¿no? Pero fue una isla, entonces dentro de las cosas que hemos platicado en otra ocasión, pues bueno, también aprovecharon mucho el caracol, el Xoch, que es el caracol, ¿no? El Tojolabal es Xoch, también para el celtal creo es abundante este caracol y es del posclásico tardío. Entonces lo que dicen las fuentes es que esta población que estaba ahí la trasladaron a la Trinitaria. Trasladaron de esta población, la trasladaron a la Trinitaria. El antiguo pueblo de Atahuistán lo trasladaron a una población celtal. Actualmente, ¿cómo ha cambiado el paisaje? Todos estos ya son campos de cultivo, ¿no? Ya no hay evidencia de alguna laguna, son todos campos agrícolas, muy productivos, por cierto. Algunas veces tienen maíz, algunas otras veces se han arriesgado a sembrar flores, pero lo que se determinó es para el posclásico tardío. Interesante porque ahí dice la tradición oral que precisamente en este lugar que ven ahí, en esta islita, dice, aquí peleó Santa Margarita y Padre Eterno. Y perdió la pelea Padre Eterno, dice, y Padre Eterno se fue a vivir a la Trinitaria, a la antigua Zapaluta. Esa es la tradición oral. Al principio les dije que los tojolabales hacen una peregrinación que va de Margaritas hacia Padre Eterno para pedir agua, ¿no? Y entonces quizás una de estas razones pueda ser que todavía exista parte de esta memoria histórica en la tradición oral que conserve algunos de estos elementos que estén relacionados con las cuestiones acuáticas, ¿no? Siglo XIX. El río Grande que les mencioné, que atraviesa una gran parte de lo que es el Valle de Comitán, dicen unos, las llanuras de Comitán, va a desembocar a los lagos de Montebellos. Este río, hasta ahora, es el único ejemplo, yo no conozco algún otro, de una finca triguera del siglo XIX que haya sido movido por agua, al menos en la meseta. Es el único ejemplo que tenemos donde todavía existe la finca, siglo XIX. Una finca triguera que tuvo bastante auge todavía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dejó de utilizarse, desconozco cuáles fueron los motivos, pero esa fue una finca triguera. La otra finca triguera está mucho más arriba por Teopisca, Chichihuistán creo que se llama, es otra de las fincas trigueras, pero en este caso muy particular porque todavía es posible encontrar al interior la parte de la maquinaria que fue movida por cuestiones hidráulicas del Río Grande, ¿no? El Río Grande, aguas más abajo, ya también a finales del siglo XIX, dice, hay un documento en el archivo histórico de Comitán que incluso fue publicado en un librito que se llama Joyas del Archivo Histórico de Comitán por Editorial Entre Tejas, en la sección de cuaderno donde se sientan las actas de los juicios de conciliaciones pertenecientes al juzgado segundo de mi cargo, firma Culebro. Lo traigo a colación porque es un pleito, por así decirlo, como dice el documento, es una conciliación, los manda a llamar el juez. Voy a leer parte de esto para que podamos contextualizar ese problema del siglo XIX. Dice, en Comitán, a 11 de mayo de 1832, ante el alcalde segundo constitucional compareció el ciudadano José Mesa de este vecindario diciendo que el ciudadano José María Rosales, en unión de don Norberto Argüello de propia autoridad y atropellando con el derecho de posesión que tiene en el paraje Camanguitz, estancia de milperías de riego, se había introducido rompiéndole una zanja y poniéndole una tapadera al río Madre, echándole agua sobre sus cementeras de riego, de que les resultaba gravísimo perjuicio. Y para determinar de lo que correspondiera en justicia, mandé comparecer los demandos Rosales y Argüellos, y no habiendo comparecido más que al principio por hallarse ausente el segundo, impuesto de la demanda, dijo que no tenía que contestar, puesto que no había hecho más que obedecer al señor juez de primera instancia. Bueno, el documento es un poquito largo, pero lo que me interesa aquí resaltar, dice, cómo fue, dice el que le hicieron perjuicio a unos indígenas, o sea, le taparon el río, dice el río Madre, y se inunda sus cementeras, se inundaron las áreas de cultivo. Todavía la localidad se llama Los Riegos, precisamente, ¿no? En esa parte de Comitán.
Y entonces estamos viendo aquí que todavía persisten estos sistemas de riego para el siglo XIX, pero que ha habido problemas entre las partes de los que viven en Comitán y los que están en el caso de todavía los indígenas, ¿no? Al final de esta comparecencia, pues se le exhorta a los que habían tapado el río que precisamente pues lo volvieran a reparar, ¿no? No es muy largo la comparecencia, el documento tampoco, pero al final de cuentas determinan que tendrían que volver a destapar, dice, para que los indígenas puedan volver a tomar agua de ese mismo lugar. Entonces vean ustedes que cómo a fin de cuentas los sistemas de riego que, digo, si regresásemos a lo que había planteado Armillas siglo pasado, tiene mucho que ver con todas estas cuestiones agrícolas y que a veces quizás no hemos abordado como debería de ser o no hemos tomado en cuenta estos antiguos sistemas agrícolas, ¿no? Y sistemas de riego. No sé si podemos continuar con una imagen posterior. Bueno, esta ya en pleno siglo XXI, esta es una localidad ya como si fuéramos de Margarita bajamos hacia la montaña, como si fuéramos a Guadalupe, Tepeyac. Es un ejido que se llama Chiapas. Interesante porque está en una ladera la mayor parte de sus áreas de cultivo. Pero ¿qué es lo que hacen actualmente esta población? Es cierto, ustedes alcanzan a ver donde van caminando estos jóvenes en la parte de abajo, tiene unos muretes de concreto, pero está tapado con madera. Está tapado con madera, incluso la parte más, la foto de arriba es una sección nada más para que ustedes puedan apreciar cómo está tapado con madera para que pueda fluir el agua. Y la línea azul indica cómo la población o los bajó o guía a través de estas canaletas naturales, por supuesto, pero utiliza estas tapas de madera para poder guiar el agua, ¿no? Y me parece interesante porque hasta donde sabíamos estas regiones pues privilegian la temporada de el ciclo agrícola de temporal, pero aquí como están aprovechando la ladera, aprovechando que hay un ojo de agua, que ellos mismos están conduciendo el agua a sus milperías que debió haber sido de temporal, pero que ya los convirtieron en un sistema de riego, ¿no? Y otro caso que me parece interesante pues es este de la depresión central, para la producción del maíz que tienen ahí por donde, quien conozca esta región está Chamic, camino a la frontera con Malapa. La depresión central también es muy común que haya sembradíos de maíz ahí, y lo interesante es cómo también utilizan el sistema de riego de Chamic, pero muchas veces las encausan de manera muy, muy sencilla y encausan el agua. Aquí para hacer estos canales y para tapar estos canales, a veces utilizaron las mismas varas de maíz, las colocaron, las cañas de maíz. Algunas veces cortaron también maderas muy pequeñitas. En este caso hay un plástico. Pero lo que encontré, por ejemplo, en Chenaló, en una localidad del municipio de Chenaló, es que la comunidad estaba construyendo sus terrazas con todas las cañas, lo que sobraba del maíz, de la planta de maíz, hacia las terrazas. Me acuerdo, sabes que fuimos a visitar esa comunidad de Chenaló, me llamó mucho la atención porque efectivamente, o sea, cumple esa función las terrazas, ¿no? O sea, sostienen un poco la erosión de la tierra, pero también mantienen la humedad. Entonces, en este caso, pues es nylon. Vimos el anterior que es una tapa de madera, pero no garantiza que aquí se pudo haber utilizado estas mismas cañas secas, que los encontramos como rastrojo, para poder hacer estos pequeños taponamientos y encauzar el agua para otros fines, ¿no? Ay, pero las aguas también son sagradas, ¿no? Y filtradas. Los trabajos de Carlos Álvarez en el reconocimiento de las margaritas había registrado en una de las cuevas del sitio, decía que tenía esa cueva evidencias preclásicas, y él incluso sugirió en una de sus publicaciones, dice, parece ser que lo que encontramos ahí es como había una captación de agua por filtración probablemente desde tiempos prehispánicos. He tenido la oportunidad de estar en un par de cuevas en esta parte, tanto del municipio de Las Margaritas como de la Trinitaria, y quizás también un poco influidos por una cuestión ya de católica, ¿no? La religión actual, pero en esa ocasión que entramos en una cueva, pues es la Cueva del Rayo. ¿Qué es lo que hacen ahí en estas cuevas? Captan las aguas,
las almacenan y cuando se visitan las cuevas hay que recuperar esa agua y las personas que acuden a la cueva se toma de manera voluntaria. Aquellas personas que están enfermas y se tienen que tomar esa agua, ¿no? Al menos lo he visto en 3 cuevas, ¿no? Aquí ven ustedes, si alcanzan a ver, ahí está una botella de PET recortado. Tiene otras pequeñas para captar el agua. Y luego, posteriormente, el personaje que está allá afuera, ya una vez que vació estas aguas, pues las va a repartir a quien quieran tomar esas aguas que en teoría también son sagradas. Y bueno, no, tampoco cualquiera las puede recolectar, ¿no? O sea, también dicen, hay personas indicadas que se encargan de hacer la recolección de estas aguas sagradas, pero para que ellos consideran que son también muy medicinales. Entonces, vean ustedes también cómo tenemos esta parte que alude a una cuestión sagrada, pero dice, bueno, no solamente las lagunas, las cuevas, las cascadas, ¿no? Esta es una ceremonia que se hace el 3 de mayo en una comunidad muy particular, allá en el municipio de La Trinitaria, y lo digo muy particular porque pensaríamos que es una laguna natural, sino más bien es una especie de jagüey. Alrededor están los potreros y por ahí se amarra el ganado también. Entonces, cada 3 de mayo hay que hacer esta peregrinación a este lugar, Espatajamal, y al final, casi al final, se va pasando por ciertos puntos que se van dejando una serie de ofrendas, pero al final llegamos a este jagüey, hay rezos, hay cohetes, hay comida y bebida, y en esos años Jaime, que era el rezador principal, que también guiaba las romerías en ese sector de La Trinitaria, pues se encarga de pues hacer todo el ritual. Primero se sahuma, se pone en la ofrenda y finalmente se le deposita un bulto de sal. Un bulto de sal, él decía, para que no se vaya el agua, ¿no? Hay que depositar un bulto de sal. Hay otra comunidad donde también trajeron unos celtales para que hicieran ciertos rituales y pudiera salir el agua. En este caso, al parecer, parece ser que ellos son descendientes de los celtales, pero lo que llama aquí la atención, porque propiamente dicho, parece ser que es para que el ganado tenga agua, ¿no? Pero el hecho aquí que destaco es precisamente es una fuente de agua, ¿no? Aunque para ellos podría ser un jagüey, lo traigo a colación porque para ellos sigue revistiendo esa importancia lo que tiene que ver con el agua, para que el agua no se vaya. En el ejido Francisco Sarabia hay algo que ya había dicho y se publicó hace muchos años, es lo que había comentado Caralampio Jiménez, ellos le llaman el peñasquito. Brota agua de la roca, dice, en una parte de la montaña, dice, cuando llueve demasiado, brota el agua, pero es un agua como sulfurosa, como la de un INAHAP, no se puede tomar. Y dice, Caralampio dice, aquí tuvieron que venir hombres rayos de Carranza para hacer el ritual y le pedimos, dice, mataron a ellos, dice, matamos un carnero incluso como ofrenda para que no se les fuera el agua. Finalmente dice, el agua no se quedó, se va y solamente brota cuando haya una temporada muy fuerte de lluvia. No agarran agua para nada, o sea, para nada agarran el agua, ni lo desvían para ninguna otra cosa. Lo dejan que fluya libremente y finalmente llega hasta el río. Entonces vemos aquí grandes rasgos, grosso modo, cómo hay ciertos elementos que todavía habrá que rescatar, regresar a trabajarlos, estudiarlos, porque vemos cómo van cambiando las cosas, ¿no? Sí es cierto, el 3 de mayo es muy relevante porque también está asociado a las cuestiones para pedir agua, para pedir lluvias, pues también van cambiando y adaptándose a las nuevas necesidades. Esta imagen que ven ustedes ahí, incluso, no solamente las cruces, no solamente los ojos de agua como tal, ahora ya se les ponen, en este caso son bromelias que se les pone a las bombas. O sea, ya no necesariamente a las cruces, sí hay cruces ahí, como este que está ahí, es el mismo pozo, pero hay otra comunidad, también Abelardo Rodríguez, donde se están arreglando las mismas bombas, ¿no? O sea, vean ustedes también esta percepción, cómo va cambiando, y para ellos sigue siendo sumamente relevante. Ya no solamente la cruz, ya no solamente donde está el agua, sino las mismas bombas que tienden a la conducción del agua. Entonces, eso es un tema que habrá que estudiar, profundizar desde mi punto de vista, porque creo que hay todavía, es cierto, una tradición que tiene que ver con el agua, pero cómo van cambiando ante las mismas necesidades. Ya no pude incluir una imagen de lo que sucedió el fin de semana en Comitán de una fuente de agua,
pero otro día lo podemos platicar porque, les repito, está relacionado con los centros históricos y el agua, con cuestiones fundacionales, ¿no? Y otros usos que le dan, pues esta es la sección, la parte ya baja del Río Grande. ¿Qué se utiliza? Una gran parte también de las hortalizas vienen de esta parte del Río Grande. El Río Grande es utilizado también para, obtienen agua para regar estas hortalizas. Muchos de estos productos terminan en la central de abastos de Comitán, que sobre todo los viernes, que son los días de mercado, ¿no? ¿Qué se riega con esto? Pues lo ven ustedes ahí, ¿no? Col, también hay para el chayote, una serie de hortalizas llegan al mercado. Por ahí anda un estudio que se publicó el año pasado, digital, un atlas de riesgos de la cuenca del Río Grande de Comitán, del coordinador, bueno, entre ellos el doctor Bonifaz, quien hace toda una serie de estudios, y eso también ha ocasionado una serie de contaminación de los lagos de Montebello, ¿no? Por todos los fertilizantes que van, y agroquímicos más bien, los agroquímicos que van hacia el Río Grande y finalmente llegan hacia las lagunas de Montebello, ¿no? Hay toda una complejidad de este sector, y como también la preocupación que existe es cómo estos ríos pues también están descargando las aguas negras, ¿no? de ciertas comunidades, aunque tengan aparentemente sus plantas de tratamiento. Pero también el turismo, dice, pues por el supuesto, el turismo ocupa las fuentes de agua, ¿no? Los ríos, los cenotes, etcétera, y pues también hay cambios. Esta imagen que ven ustedes aquí, cómo los pobladores de una localidad de Chincultí, de Ejido Hidalgo, acuden a la laguna Chanujabab y van de pesca. Pero lo hacen con son estos carrizos que crecen bastante altos, los utilizan como caña de pescar. Esa ocasión que fuimos, se reunieron todos a pescar y bueno, eran varias familias, al final terminaron friendo las mojarras, ¿no? Pero ¿por qué lo traigo aquí? Tú estuviste por ahí, Andrés, también cuando fuimos a ver el centro ecoturístico. Cuando se construyó el centro ecoturístico de Chincultic, esta laguna, la pesca se hacía en lancha y con tarrayas, ¿no? Cuando deciden que se instale el centro ecoturístico, pues ya no se permite que se pesque con tarrayas o en lanchas. O sea, ya se les dice que no, porque va a entorpecer con el kayak, y no se quería en esos años. Y precisamente, pues ya a lo mejor la población optó por llevar sus cañas y hacer la pesca, pero sí hubo un cambio. Sí hubo un cambio cuando comenzaron estas actividades turísticas, cambió un poco cómo están aprovechando, cómo están haciendo la pesca, ¿no? Y más adelante existe otra comunidad, o sea, otra comunidad de Ojo de Agua, que pues también ha hecho uso de estos lagos, pero también hay que recordar que tienen sus sistemas normativos, sus normas internas, y habrá que también obedecerlas, ¿no? Dice Ejido Ojo de Agua, municipio de la Independencia, Chiapas. Por acuerdo JIDAL, se hace saber a los visitantes que se prohíbe la pesca con mallas, atarrayas y arpones. Personas que quieran pescar con anzuelo podrán hacerlo en las lagunas de enfrente, pagando únicamente 10 pesos por persona. Se sancionará a personas que no respeten este acuerdo. Y se les recuerda que por favor recojan y depositen la basura en los tambos con este propósito. Bueno, ahí están las comunidades que también están poniendo, si bien es cierto que han sufrido cambios, se han incorporado a las actividades turísticas, han transformado la forma de obtener sus recursos acuáticos, pero también se han elaborado ciertos comités para tratar de proteger, ¿no? En el caso también de Colón, hay ciertas áreas, quizás por cuestiones de seguridad, donde no se pueden bañar, ¿no? Y hubo un momento que incluso también restringieron el uso de bronceadores o bloqueadores, ¿no? Si nosotros hicimos una vez un ejercicio en el caso de Colón y fuimos, hagan de cuenta que duran las 2 semanas de vacaciones, y fuimos al siguiente día que terminan las vacaciones y encontramos una de las lagunas o que se forman ahí por el río de Lagos de Colón, y entonces lo veíamos como la nata del pozol. O sea, porque es la acumulación de todo lo que se va, de las personas que se llevan sus bloqueadores. Y por más que se les exhortas que allá hay cosas más naturales, amigables con el medio ambiente. Ahora, bueno, ya, eso nada más fue, ya no quise averiguar más, tampoco era el asunto, ¿no? Pero también es cierto, o sea, cómo van dejando crecer el lirio acuático en algunas otras partes y eso va taponando de ciertas formas, ¿no? Hemos tenido reportes de que en el caso del lagartero ha ido a desovar el lagarto, ha ido a desovar a la isla Limonal,
O sea, porque también va cambiando, ¿no? O sea, los castores que estaban en un sector del limonal, no sé si ahí sigan todavía, porque ellos también hacían estas pequeñas represas. No sé qué tanto ha cambiado ahora en los últimos años. Pero vean ustedes que también las comunidades han hecho uso de sus sistemas normativos para tratar de al menos conservar una parte, ¿no? Comenzamos la imagen de la portada de esta presentación. Este es el ejido Francisco Saravia. Cuando nosotros llegamos a trabajar ahí, la población no había agua en sus casas. Lo obtenían de este único ojo de agua y lo obtenían para todo, ¿no? Para bañarse, para alimentación, para los animales. Muchos años después me da mucho gusto saber que finalmente pues ya tienen sus pozos profundos, ya tienen agua en sus casas, si no todos los días, porque ahí es tandeado el agua, por barrios también se les manda agua, pero me da gusto saber porque esa imagen que ven ustedes al centro es como se encuentra actualmente ese ojo de agua. Lo siguen conservando, lo siguen cuidando, al fondo está la cruz, que también lo siguen adornando el 3 de mayo, no se permite, no todos pueden ir a sacar agua, salvo que sea muy necesario. Tienen una bomba, es cierto, ahí, pero para cubrir ciertas necesidades. Tampoco se puede uno bañar, ni tampoco puede ir a traer agua, ¿no? Pero se sigue conservando, lo cual me da muchísimo gusto que a partir de ciertos factores pudieron ellos finalmente tener agua en casa, ¿no? Y siguen conservando todos estos elementos. Entonces, si se fijan ustedes en este rápido recorrido, hay todavía un tema que trabajar en estos lugares, revisar algunas cosas. Yo apuntaría a una cuestión todavía mucho más contemporánea de cómo se están dando estos sistemas de riego, cómo se están realizando, cómo se ha transformado. Y vean ustedes, o sea, este pleito del siglo XIX por haberle tapado, y sobre todo a los indígenas, o sea, creo que hay cosas. Hay trabajos, es cierto, sobre agua de Comitán, hay 2 trabajos y esta región, pero desde mi punto de vista es algo que debemos trabajar. Bajo estas circunstancias y considerando que es el Día Mundial del Agua, me pareció interesante hacer esta reflexión, un recorrido desde tiempos prehispánicos, todo lo que estamos enfrentando y lo que quizás podríamos enfrentar aún más con la cuestión del agua, ¿no? De esta forma, pues termino esta charla con esta imagen de una de las lagunas todavía de Montebello que sigue siendo como lugares, aunque dicen ya no hay lugares prístinos, ¿no? O sea, ya hemos entrado a todos los lugares. Y pues como siempre, a todas aquellas personas que de alguna u otra manera, interlocutoras e interlocutores que han contribuido para ir haciendo esta documentación, ¿no? Arturo Gómez, Isidro Gómez, Carlampio Jiménez, muy conversadores en el ejido Francisco Saravia, algunos de ellos mis compadres, y los habitantes de Francisco Saravia en general, quienes hemos podido compartir parte de este anecdotario, ¿no? Luis Aguilar Hernández por el apoyo en la cuestión de la presentación, a Blanca Moreno y todo el equipo del Museo Regional por hacer posible este tipo de actividades y las transmisiones. Muchísimas gracias. Preguntas, comentarios. ¿Alguien preguntas? Comentarios. ¿No? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Sí, por acá. Arqueólogo, ¿cómo está? Un Bien. gusto siempre escucharle.